Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, querida Cristina, por tu amable presentación. Tengo que decir que es un verdadero placer compartir mesa contigo, como no, con mi compañero Juan Miguel Monte, que aprovecho ya para felicitarte por la magnífica intervención que has tenido. Es también un verdadero placer compartir con todos y cada uno de nosotros, asistentes a este foro. Me consta, ya lo dijo nuestro presidente del Consejo, el esfuerzo que habéis realizado a lo largo de esta mañana, un martes, con las incidencias climatológicas que supone y el desplazamiento que conlleva el estar aquí en un foro, entiendo que participativo. La primera jornada, la primera ponencia ha dado lugar a mucha dinámica, a mucho debate en cuanto no a posturas encontradas, sino sí distintos puntos de vista que, en mi opinión, obedecen a las distintas actividades, a las distintas funciones que cada uno de todos nosotros realizamos. Un cordial saludo también a todos los miembros de la Inspección de Trabajo, inspectores y subinspectores, Sevilla, Juan Casal. Buenos días. Bueno, lo ha comentado mi compañero anteriormente. La derivación de responsabilidad es una materia pues ciertamente árida, ciertamente que con la regulación actual en pocas disquisiciones, salvo las que se han encontrado en la práctica habitual, se pueden hacer. Es decir, tiene una regulación muy específica. La regulación está en el Real Decreto Legislativo 1/2010, concretamente los artículos 236 y 237 y del 360 al 367. Hay también una referencia, aunque sea de carácter breve, a normas del Reglamento General de Recaudación, la de 1415-2004 de 11 de junio. Y yo tengo que decir que esto es una norma que, aunque pudiera parecer o pudiera resultar ciertamente novedosa, es una norma que tiene ya una serie de años cuyos antecedentes históricos se remontan concretamente a la primera formulación del artículo 81 de la Ley de Sociedades Anónimas, concretamente en 1951. Eso ha tenido una trayectoria posterior que se ha plasmado, lógicamente, en distintas circulares, los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo, concretamente la circular del 21 de 1999, del 9 de julio, que curiosamente quiero resaltar esta porque aquí se exigía, para derivar la responsabilidad o para hacer el acto de derivación de responsabilidad frente a administradores que pudieran resultar responsables, se exigía una declaración previa de la jurisdicción civil. Ciertamente esto ha desaparecido. Es cierto que todo evoluciona. En nuestra opinión, esto ha evolucionado para peor, porque lógicamente podemos defender con menor garantía los intereses de nuestro despacho, pero sí bien es cierto que esto obedece al principio de autotutela administrativa, que efectivamente no es contraria a la norma, está prevista no solo en el 103 de la Constitución Española, sino también en los artículos 59, 58 y 59 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo, 38 y 39 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, que hemos tenido oportunidad de mantener alguna jornada. Esta evolución, y digo, voy a hacer una breve referencia a la evolución histórica, sobre todo para comprender cuál es la situación actual. Ya el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra ha dicho concretamente todas y cada una de las circunstancias del 307, la responsabilidad civil del tipo de sociedades, y por tanto entiendo que me exime de reiterar una vez más todo lo que ya se ha dicho. Entonces, por eso decía que simplemente hacer una pequeña visión, un antecedente histórico, y referirme también en cuanto a materias procedimentales y de responsabilidad de todos y cada uno de los administradores que concurren en estas circunstancias. Sigo con la circular, una del año 99, posterior ahí, como consecuencia de una modificación legislativa, otro criterio técnico, que es concretamente del año 2001, concretamente el 3 de diciembre, que también se anula. Hay otro criterio técnico, concretamente el 37-2003, que también se ha ido modificando. El último, o el penúltimo, que es el 61-2008, de 28 de julio, y este último, que es el 89 de 2011, y en el que se establece cuál es el marco legal, si bien referido a los antiguos textos refundidos de la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Ley de Sociedad Anónima, concretamente los artículos 265 y 105 de cada una de las normas.
Actualmente esa regulación, como sabéis, viene prevista en la Ley de Sociedades de Capital, concretamente en los artículos 360 y 367 de la norma. A pesar de esa larga trayectoria, estamos hablando de sus inicios embrionarios o primigenios del año 51, que se ha tenido traslado a lo largo de todas estas normas, es cierto que ese texto legal o ese texto refundido de Ley de Sociedades de Capital ha dejado inalterado algunos aspectos o alguna redacción del precepto, concretamente el 241, diciendo literalmente que quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por acto de los administradores que lesionen el interés de aquello. Si bien es cierto que aquí se está hablando de una acción individual, concretamente, no obstante, la acción de responsabilidad, la que a estos efectos nos interesa, es la responsabilidad solidaria de los administradores, que es la que tiene prevista, como muy bien ha dicho en el 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Su razón no es otra más que la acción del 367 no se exige ninguna relación de causalidad ni, por tanto, ningún reproche de culpa en cuanto al ejercicio de la citada acción. Por esta circunstancia, por esa facilidad en cuanto a la no exigencia de causalidad y no exigencia de concurrencia de culpa, por eso empiezan a ser ciertamente frecuentes, además en un periodo en el que nos encontramos con muchísimas derivaciones de responsabilidad, empiezan a ser frecuentes las actas de derivación de responsabilidad solidaria contra los órganos de administración de las sociedades mercantiles y que son dictadas, lógicamente, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El contexto previo en el que nos encontramos y en el que una sociedad mercantil impulsa en una causa de solución y o situación de insolvencia es, fundamentalmente, se aplica muy bien, una situación de hecho en el que se adeudan una serie de cuotas a la Seguridad Social. Y posteriormente no se acuerda la disolución por alguno de los mecanismos que hemos visto y que vienen regulados los artículos 360 al 367 de la Ley de Sociedades de Capital. No se presenta la solicitud de concurso voluntario en el caso que proceda y en este caso se incumple lo que son los preceptos establecidos por la legislación. Esas circunstancias, es decir, concurrencia de deuda, concurrencia de incumplimiento de los requisitos legales, si no sean ninguno de esos dos, no se podría efectuar ningún tipo de supuesto de derivación de responsabilidad frente a los administradores. Concretamente, y a este respecto, los preceptos legales que autorizan la derivación de responsabilidad es el 367, por el que se aprueba el texto refundido, antes del 265, como hemos dicho, de la ley, el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyo redactado es el siguiente. Dice: responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan los requisitos del 363 en cada uno de los apartados. Concretamente, de mayor hincapié, no sé por qué, si a lo mejor en la práctica quizá es más fácil de detectar ese tipo de situaciones que otras que se camuflan. Siempre nos vamos por la vía del apartado del 363.1, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la capital, a la mitad del capital social, a no ser que se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar el concurso. De la lectura de dicho precepto, hemos de destacar que existiendo una causa de disolución por insolvencia patrimonial, la vía del concurso tiene lógicamente preferencia a la vía de la insolvencia por la disolución frente a los... ¿Por qué? Porque beneficia en mayor medida a los acreedores la del concurso que la de disolución de sociedades. Se dice también otra exigencia, hemos dicho dos, en cuanto a que se deriven otra exigencia del acta. Digo, esto ya es de naturaleza, digamos, más operativa, es que el acta que sirve de sustento para derivar esa invocada responsabilidad del órgano siempre deberá constar la existencia de la causa legal de disolución de las recogidas en el 363.1 y que no solo deberá constar la causa, sino que además deberá estar suficientemente motivada. Cualquier causa de falta de motivación o cualquier causa
que no resulte de la aplicación del 363, apartado 1, en los distintos de los supuestos que la norma prevé, dará lugar a la nulidad como acto administrativo de la pena. En cuanto a las obligaciones de los administradores, bueno, ya se ha dicho, una somera referencia, son las que se encuentran también en los artículos 365 y 366 de la Ley de Sociedades de Capital, que son concretamente los referentes a la obligación o el deber de convocatoria, estableciendo su punto primero que dice que los administradores deberán convocar juntas generales en el plazo de 2 meses desde que se adopte el acuerdo de disolución o si la sociedad fuera insolvente, esta inste el correspondiente concurso necesario. Habla también de supuestos en los que cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria a que a su juicio concurriera, en el de su juicio concurriera alguna de las causas de disolución o fuera insolvente. Concretamente, el mismo artículo en su apartado segundo establece una serie concreta de los artículos 365 y 366 que establecen lo que son las formas, ya se ha dicho por mi compañero, la obligación de convocar, la obligación de disolver en el plazo de los 2 meses, la obligación de convocar y aunque no se disuelva también disolver en el plazo de 2 meses y la obligación también de disolver cuando el administrador tenga conocimiento exacto de la situación de insolvencia o concurso de la sociedad y o en cualquier caso a los 3 meses desde la formulación de las cuentas anuales, que por poner una fecha concreta sería el 31 de marzo, ya que teniendo en cuenta que tienen 3 meses de plazo, sería esa la fecha concreta cuando habla en cualquier caso de los 3 meses posteriores al conocimiento de la situación de insolvencia. Bien, una cosa que se le ha dado quizás no poca importancia, pero sí tiene su trascendencia, es la derivación de responsabilidad mortis causa. La mortis causa no solo viene recogida en el 15.3 antiguo de la ley, actualmente 18.3, que se modifica un artículo 52 de normas específicas de modificación en seguridad social, sino que también viene expresamente recogido en el artículo, de los artículos 12 al 15 del decreto 1415/2004 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ¿Cuáles son las derivaciones de responsabilidad o las que se pueden producir como consecuencia de una situación mortis causa? Se producen, son las, como ya he dicho, las que se vienen previstas en el artículo 12, pero se remite al mismo tiempo al artículo 1000 del Código Civil, por cuando habla de las formas de aceptación de herencia. La inspección tiene entendido que se acepta la herencia pura y simple o cuando se hace una mera disposición de ella, y solo existen 2 supuestos en los que podría eximirse esa responsabilidad. Uno de los casos es evidente, es cuando no se acepte la herencia, por las circunstancias que sean, y otro segundo supuesto, que no es una exención total, pero sí estaría exento de forma parcial solo cuando en los casos en que se acepta la herencia, beneficios de inventario, que solo serían responsables de los bienes que se hubieran adjudicado en ese inventario. Esto que puede parecer ciertamente baladí, no lo es, porque nos encontramos con derivaciones de responsabilidad en derecho de sucesiones, que si bien no es la temática habitual, nunca yo he visto muy pocas, una o dos, pero bueno, es algo que se produce con una cierta, con un proceso muy posterior a lo que es la declaración del concurso, la declaración de insolvencia o la disolución de la sociedad, y que efectivamente pues, se llevan verdaderas sorpresas a la hora de liquidar la herencia. Yo personalmente he visto herencias que se han derivado parte de la cuota y no se ha aceptado la herencia porque la derivación de responsabilidad es superior a los importes de... Bueno, he querido resaltar estas circunstancias porque me ha parecido importante, se había tocado de una forma muy somera. Bueno, si bien la autotutela administrativa tiene una cobertura no solo legal, sino que también constitucional, como ya hemos dicho, a tenor de lo que se establece en el 103, es cierto que bueno, yo voy a hacer una pequeña crítica en cuanto
a la responsabilidad. Estas son normas ya ciertamente antiguas. Yo creo que la tendencia es cambiar y que la tendencia no es castigar al administrador siempre que ocurra una causa de disolución o de insolvencia. Yo traigo aquí a colación una teoría que me llamó bastante la atención, no solo por lo moderada de la misma, sino además por lo razonable que se aplica, que es una teoría americana que habla precisamente de la responsabilidad de los administradores y que concretamente se llama el Business Judgment Rules, ¿En qué consiste esta regla? Es una regla de protección o de garantía de ponderación de la responsabilidad de los administradores, que yo creo que muchas veces, claro, aquí está pasado y aquí la responsabilidad es sí o sí del administrador, siempre y cuando exista causa de disolución y se dé el segundo requisito de no convocatoria de la Junta en los plazos que legalmente están previstos en los artículos 365 y 366 de la Ley de Sociedades de Capital. Yo creo que todo evoluciona y todo debe tener una regla y un criterio de proporción. También se hablaba al principio que las actas, no solo las actas de derivación de responsabilidad, que es una pregunta que quiero hacer para después, ¿qué criterios de ponderación se llevan a la hora, por ejemplo, de los recargos? No es si en cuanto a la cuantía, que se reclama, que se entiende que es de cuota directa o de pago directo por parte de, entre comillas, del responsable. Bueno, pues esta teoría, esta ponderación, viene a decir, y digo, porque es bastante interesante, insisto, es la Business Judgment Rules. Se está aplicando mucho en Estados Unidos, precisamente porque detectaron que no había reglas de ponderación respecto a la responsabilidad de los administradores, que era automática. Y viene diciendo que la obligación que asumen los administradores de aceptar el cargo no es la de asegurar el éxito económico y empresarial, sino la de ejercer el cargo cumpliendo en todo momento sus funciones con la ley, los estatutos y la diligencia exigible. Es decir, que si el administrador cumple con la ley, con las normas, con los estatutos y la diligencia exigible, habría que tener en cuenta cuáles son los criterios, las reglas de ponderación que a tener en cuenta a la hora de efectuar los recargos, las sanciones o todo lo que se derive de esta derivación de responsabilidad. Vienen diciendo como condena normalmente el juzgado y tribunales americanos, que como máximo la condena del administrador sería el cese inmediato en el cargo y es curioso, y como mínimo la reducción sustancial del salario. Ese es el criterio de la teoría de la responsabilidad. Bien, dicho esto, a modo de reflexión, y digo, sobre todo por tener una referencia de derecho comparado y ver también cómo se hacen las cosas en otros países, que bien el americano no es un parangón donde olvidarse de muchas cosas, pero sí me resultó curioso y quería traerlo también aquí a colación. Sin perjuicio de la responsabilidad que ya se ha dicho, que está perfectamente determinada, que sabemos cuáles son todos y cada uno de los cánones y todos y cada uno de las circunstancias que determinan la misma, se establecen también una serie de responsabilidades que no tienen nada que ver con la derivación, pero que sí son responsabilidades internas frente a los socios, responsabilidades externas ante terceros cuyos intereses hayan sido dañados como consecuencia del particular desarrollo del ejercicio de su cometido como administradores. En cuanto a la naturaleza que se crea, se habla que hay una naturaleza legal, pues están previstos en la ley, la naturaleza de la derivación de responsabilidad, una orgánica, se exige a persona física o jurídica que sea de la sociedad, se exige también una responsabilidad personal, pues se exige lógicamente a la persona y lógicamente a su patrimonio. Y una responsabilidad solidaria porque el daño causado debido a la conducta de todos los miembros del Consejo de Administración, salvo, en este caso sí admite una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario en cuanto a ese tipo de responsabilidad. Y lógicamente, naturaleza resarcitoria. Ahora, lo comentaba el compañero al principio, ¿qué es lo que hay que devolver? ¿O a partir de cuándo hay que devolver? Normalmente
lo que, la tendencia de lo que hay que devolver, salvo, insisto, prueba en contrario, son las deudas que se hayan contraído desde el momento en que se incumple el deber de convocatoria, desde el momento en que el administrador tiene constancia de la disolución. Es decir, no pueden derivarse esa responsabilidad de deuda a momentos anteriores, insisto, salvo prueba en contrario por la presunción iuris tantum que establece la norma. También existen distintas responsabilidades, porque bueno, no olvidemos en cuanto, digamos, a la estructura orgánica de la sociedad. En el caso de que la estructura orgánica de la sociedad sea un administrador único, tenemos muy clara la responsabilidad directa contra ese administrador único. En el caso de varios administradores que actúan solidariamente, la responsabilidad está clara también, que habría que dirigirla contra ambos administradores que actúan de forma solidaria. Claro, ya se complica con otros dos tipos de organización en cuanto a la estructura, los administradores mancomunados y o cuando se establece un consejo de administración que toma decisiones de forma conjunta en cuanto a normas de actuación, desarrollo, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, la estructura también va a determinar qué tipo de responsabilidad vamos a tener en cuanto a la derivación o en cuanto a la posible defensa de esa situación de hecho que se nos produce. En cuanto al régimen, este es el caballo de batalla, en cuanto al orden jurisdiccional competente. Caballo de batalla, la doctrina, la jurisprudencia no es nada pacífica. Hay resoluciones, concretamente una sentencia de mayo del 2002, otras que son seguidas también por otra del Supremo del 2003, a que hace referencia el criterio técnico de la inspección de trabajo, si mal no recuerdo, creo que es el primero de 1999, en el que se exigía una resolución de la jurisdicción civil para poder aperturar un expediente de responsabilidad solidaria de los administradores. Bien, esa tendencia, como todo, ha cambiado y esa tendencia, como todo, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pese, insisto, al tiempo transcurrido. En la ponencia de esta mañana, cierto es que, bueno, es difícil todavía llegar a un acuerdo, todavía no se ha cumplido el año, lógicamente, del exceso de horas, todavía los tribunales no se han pronunciado acerca de clarificar o no esta situación, pero aquí yo creo que ya ha habido tiempo y razones de peso que permitan clarificar cuáles son las situaciones, cuál es de una vez por todas el orden competente. Si el orden jurisdiccional civil, si el orden jurisdiccional mercantil, que no estaba en aquella fecha, o por el contrario, el orden contencioso administrativo, que es donde prácticamente se están derivando casi todo este tipo de reclamaciones. Claro, algún jurista de reconocido prestigio dice que, bueno, que ciertamente es complejo para un juez de lo contencioso administrativo conocer una norma civil y conocer una norma mercantil de algo que deriva de una norma social, como es la obligación que tiene el empresario de abonar todas y cada una de las cuotas. Si a ello le añadimos la última responsabilidad penal, pues bueno, Chesterton dijo que para qué vamos a hablar de los errores cometidos si es buen seguro que vamos a cometer otros nuevos. Entonces, mi criterio, esto es una visión muy personal y ciertamente simplista de cuál es el orden, pues entiendo que ahí debería conocer el orden mercantil. En los casos, porque el orden mercantil, porque estamos hablando de responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y frente a terceros. Estaríamos hablando en el orden concursal si, por ejemplo, la administración en este caso interviene como acreedora de las cuotas sociales. Y estaríamos hablando del orden contencioso administrativo si también la administración, lógicamente, interviene como responsable en el cobro o en la gestión de cobro de todas y cada una de las cuotas pendientes. Esta habilitación legal, bueno, no se da
hasta la modificación del 15.3 de la antigua ley, 18.3 actualmente, que es la norma que habilita, pero la norma es ciertamente farragosa en cuanto a su aplicación, y en cuanto a su comprensión, no mencionando con la claridad suficiente quiénes son los responsables, porque dice, son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la seguridad social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de ingreso y además de los que resulten responsables, solidarios, subsidiarios, sucesores multicausa de aquellos por concurrir hechos, omisiones o negocios en la aplicación de cualquier norma con rasgo de ley, etcétera, etcétera, o mortis causa. No convendrán conmigo que la redacción de la norma es ciertamente diabólica y que se presta a una confusión absoluta, entendiendo la concurrencia de los distintos órdenes jurisdiccionales y la competencia, el régimen competencial de cada uno de los intervenientes en el orden civil, mercantil, concursal, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, 5 minutos. Bueno, yo simplemente quería dejar esto para la reflexión. Entiendo que esta autotutela, que aunque insisto en las normas del derecho positivo, del derecho positivo español, porque ciertamente estas normas de autotutela también deberían haberse reflejado en otras circunstancias tales como reclamaciones. Por ejemplo, ahora nos estamos viendo muchísimas reclamaciones de otras entidades que no tienen esa garantía de autotutela, por ejemplo el Fondo de Garantía Salarial, y entendemos que es una autotutela, yo creo, excesiva, teniendo en cuenta que no se aplica con el mismo carácter, con la misma fiabilidad y no se aplica, lógicamente, con la misma intensidad a otro tipo de situaciones que, si bien es cierto que la recaudación es uno de los aspectos importantes y sustanciales para el mantenimiento de toda la sociedad, también lo es que existen otro tipo de reclamaciones que deberían tener esa garantía adicional para poder preservar esta que se llama la anhelada paz social. Entre otras cosas, nosotros que lo vivimos en la práctica tenemos una visión no distinta, pero sí ciertamente más práctica de la norma. Vivimos al día a día cómo se eternizan expedientes que no se pagan a los trabajadores, cuando ahí también, en la mayoría de las insolvencias, podría derivarse responsabilidad. Yo esto es un consejo, lo estamos haciendo también a través de la responsabilidad de los administradores directamente, pero claro, nos tenemos que ir al orden jurisdiccional mercantil para hacer valer nuestros derechos, cuando se podría efectuar desde una reflexión que dejo aquí. Y bueno, reitero lo que decía Chesterton. Muchas gracias por su atención.